Sin contar que en un país como Colombia la mayoría de la gente se gradúa para pagar su universidad, ¿no? O sea, la gente sale a laborar para pagar la universidad que acaba de pasar. Mi experiencia me ha enseñado que hay muchas cosas que se pueden corregir y que están mal con el sistema educativo. En este video estaremos analizando este complejo tema y muchas cosas que debes tener en cuenta si estás en la universidad o estás pensando hacerlo en un futuro. Y por cierto, si eres de los que se queda hasta el final del video, hay un regalo muy especial para ti. Para dar un poco de introducción, puedes decir tu nombre, de dónde vienes, tu comida favorita, no sé, cuéntanos. Gracias, Juanpa. Mi nombre es Julián Caicedo. Inicié en esto, voy a contar como de dónde inicio a descubrir el mundo. Inicio a los 14 años en el arte, entro a estudiar teatro. Eso. Salgo como del ensimismo en el que vivía, porque vivía metido en mi cuarto entre libros y era un tipo muy solo desde muy niño. Ajá. Y nada, me dedico al arte, ahora estudio cine. Sí. Tengo un par de negocios. Bueno, mi vida ha sido, para resumirla, mi vida ha estado todo el tiempo entre esos dos pilares, ¿no? 50-50 casi. 50-50. 50% el arte y 50% mis negocios, que son mis dos pasiones. Uy, no, yo inicié. Bueno, el primer grande que hice, lo hice porque unos suegros que tenía, unos paisas, querían montar algo en Medellín. Querían montar algo aquí en Cali, perdón, y no sabían como en quién confiar y demás, y yo desde niño se me inculcó el asunto de los negocios y también me lo inculqué a mí mismo, entonces sin tener que haber ido a una universidad, pues uno sabe muchas cosas de cómo funciona desde antes. Estoy de hecho, acuerdo. los universitarios no, a mí me parece rarísimo. Yo a veces en la universidad hablo con gente de administración de empresas, Y ni siquiera lo saben. o de negocios internacionales, o no lo saben, o yo le pregunto porque eso me enseña. O sea, ese es tu parcial, pero eso es cosas que uno sabe y pues, sin querer queriendo ya lo venían preparando para eso. Buena forma de hilar el tema. O sea, ya Sí, conectamos. Ya. Sí, clic. Sí, lo venían preparando uno para eso. Entonces, curiosamente sí, armé todo lo que tenían que armar aquí, que era una vaina por allá en el Caney, en la que se vende como de todo, pero a gran escala. Luego fui a Medellín, hice también un par de negocios con ellos sobre algo que tenían allá y de alguna manera me convertí en un intermediario de este man nos negocia y nos busca las vainas baratas, este man nos saca adelante el proyecto. Okay. Y eso que tenían como 17 años nomás, 18, 17. Wow, brutal. Sí, y sino que desde siempre me he visto muy adulto, ¿no? Entonces, creo que hasta el día de hoy no se sabe mi edad. Es un enigma. Enigmas del universo, la edad de Julián. Es un ser eterno. Yo creo que la pregunta con la que podemos iniciar es, ¿cuál crees vos que es el principal problema de la educación? Podemos empezar enmarcándola en las universidades de Colombia y Latinoamérica. Que tienen enfoques laborales y no enfoques empresariales. Entonces eso estanca la economía tal cual como está estancada la economía latinoamericana y sobre todo la colombiana, en la que hay un choque todo el tiempo entre la oferta y la demanda, porque entonces tienen el enfoque de empleado, generan muchos empleados. Incluso, no sé si sabías, pero somos unos productores berraquísimos, porque como a veces acortamos las carreras de 5 y 6 años a 4, pues entonces producimos muchos profesionales. Obviamente. El problema es que evidentemente el mercado se satura, no hay la cantidad de empresas suficientes para contratar esos empleados, eso deriva en desempleo, en las tasas de desempleo tan altas que tenemos, y la gente no sabe qué hacer, porque todo el tiempo le dijeron, ejemplo cualquiera, entonces si creo que voy a coger el ejemplo menos indicado porque a ellos los guían un poco, pero por ejemplo, entonces sale de arquitectura.
enseñaron cómo entregar un proyecto a una gran nacional. Te enseñaron cómo ser efectivo si la empresa te pide eso rápido. Sí. No te enseñaron cómo distribuir tus conocimientos de manera que tú generes clientes, no que tú trabajes para los clientes de otra empresa. Entonces es eso básicamente. Tienen un enfoque laboral, generan trabajadores, pero no generan un enfoque empresarial en el que esa gente sepa cómo monetiza lo que sabe saliendo de la universidad. Eso por un lado. Y segundo, de otras universidades, en especial de las universidades europeas, somos las universidades del relleno, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas de qué hablar y qué enseñarle al profesional, al estudiante de universidad. Sí. Y con el cuento de hacer una educación integral, rellenamos con un montón de materias, incluso la mayoría de la gente termina desertando. Dios mío. Mucha gente deserta porque dice como que, pero ¿y dónde está la emoción? Dios, lo emocionante que me vendieron de mi carrera, ¿dónde está eso? Eso creo que vos y yo lo hemos podido vivir de la manera más directa posible. Uy, yo lo sufro horrible. Y todavía, ¿no? Decime vos qué carreras vos decís como que, porque estoy aquí, qué pérdida de tiempo, Dios mío. O sea, nosotros molestábamos muchísimo en la universidad con, ¿cómo se llamaba? Pensamiento creativo. Eso, pensamiento creativo, joder, madre. Creo que esa es una de las razones por las cuales mi pensamiento alrededor de la universidad ha cambiado muchísimo. O sea, considero que desde el momento en el que yo entré a la universidad y ahora muchas cosas han cambiado con respecto a cómo yo la percibo, ¿no? Entonces, exactamente lo que vos decías, que dónde está la emoción que me vendieron cuando me estaban mostrando la carrera. O sea, yo es veía, castrante, ¿no? Sí, exactamente. Entonces vos decís como que, bueno, ¿qué es esto? O sea, bueno, supongamos que fuera una carrera en la que quizá, pues, lo que hay que enseñar es básico. Sí. O se enseña en 3 años y pues, pero en una carrera como la nuestra y casi todas en las que siempre termina faltando algo que enseñar, pues estoy perdiendo mucho tiempo. Y además es un pénsul casi siempre muy mal organizado, ¿no? En el que te repiten, en primero te repiten lo que ya aprendiste, en segundo te repiten lo que ya aprendiste en primero, luego en tercero te vuelven a... Yo en ese momento estoy pasando por eso. Exactamente. Llevo 3 semestres viendo lo mismo, del color, y en este semestre me metieron otra vez pero en primero, en segundo, en tercero. Ni siquiera me lo refuerzan, es exactamente lo mismo. Qué impotencia. Qué impotencia. Para aclarar por las personas que están viendo en este momento, estudiamos cine y comunicación digital. Entonces quisiera enfocarme en lo que vos dijiste, que en ocasiones eso es lo que a mí me ocasionaba como la impotencia de no poder salirme de ahí y hacer otras cosas que de verdad yo consideraba más productivas que eso, ¿sí me entendés? Y lo que hablábamos el otro día sobre que no todos pueden esperar 5 años para empezar a generar ingresos. Y eso en un sistema, eso en un ideal súper hipotético en el que vos apenas salís de la universidad estás generando ingresos a partir de tu diploma universitario. Pero eso no funciona más así. Sin contar que en un país como Colombia la mayoría de la gente se gradúa para pagar su universidad, ¿no? O sea, la gente sale a laborar para pagar la universidad que acaba de pasar. Exactamente. Que endeudarse para poder estudiar. Y de hecho lo que tú mencionas, la falencia esa, de que tú sientes que no hay un enfoque y que eso no está siendo productivo para ti, si te das cuenta es un problema que viene del bachillerato. Tú todo el bachillerato te haces la misma pregunta. Porque tú por ahí en noveno, tú ya sabes que te gustan quizá o las matemáticas, entonces lo tuyo es la ingeniería o la administración, o que te gustan las artes y las humanidades. Y a ti nadie te pregunta cuál es tu enfoque. Tú te sigues mamando horas de algo que tú no sientes productivo, algo que
te quita el amor al aprendizaje, pero tú hace rato decidiste. A mí me pasó porque yo entré a estudiar teatro a los 14 años, yo ya sabía que lo mío iba por ahí. Hasta el día de hoy, pues ya creo que está confirmado que lo mío va por ahí. Sí. Y a pesar de que era bueno, yo no podía entender por qué esa vaina. Yo decía, pero ¿por qué? Es demasiado estresante, es una locura. Y 3 años más aguantándome eso. Entonces, es necesario que tanto las universidades como las preparatorias generen un enfoque individualizado. Que es individualizado a terminar siendo generalizado. No es que vayan a generar costos adicionales. Es simplemente preguntar quién va por acá y quién va por acá. Para profundizar en cada uno, qué sucede. Pasa en muchos países incluso, y por eso es que tú ves que las pruebas internacionales siempre son superiores, incluso en las pruebas profesionales. Claro. Porque sucede igual que con el deporte. Es distinto si tú inicias a jugar baloncesto o fútbol desde los 5 años, tú tienes el juego memorizado y lo que has hecho es reforzar y reforzar y reforzar, a que a ti en 10º o en 11 te quieran meter a la fuerza todo un IFES y que aprendas todo lo que no has aprendido. Y probablemente cosas que vas a descartar porque tú necesitas volverte un teso en la escritura, o tú necesitas volverte un teso en la estadística, o tú necesitas volver, ya sabes en qué lo necesitas, pero la universidad o la academia en general no te pregunta eso. En la universidad lo que sucede es que no te preguntan, ¿esto está siendo productivo para tu vida laboral realmente? No. Ahora, hay que entender que hay una academia a la que hay que acoplarse, y yo creo que nos ha pasado también a muchos, y es que creemos que algo no nos va a servir y nos aburre hasta que luego decimos, uy, espérate, yo sé eso. ¿Y dónde lo aprendiste? En una clase de relleno. Le pasa a mucha gente con la escritura, ¿no? Sale a laborar, no sabe redactar una carta y dice, espérate, a mí esto me lo han dado en la universidad, la clase aburrida que no quería ver de Colle o de literatura, y a mí esto me lo habían enseñado y no sé redactar una carta. Sí. Entonces, sí, en parte sí hay que acoplarse a la academia, pero a veces definitivamente la academia pierde rumbo. Pierde rumbo. Y lo que mencionas ahí me parece muy importante, que no es un problema solo de la universidad, sino un problema que viene desde el bachillerato. Es un problema de raíz, porque yo diría que justamente lo que mencionas, que se estandariza o generaliza demasiado el proceso, y eso termina siendo completamente contraproducente y no da el enfoque que muchas personas quisieran tener. Un proceso individualizado, enfocado, que de verdad tuviera beneficios reales a nivel empresarial, nos guía y yo me lo he preguntado muchas veces, ¿será que ese sistema, o sea, ese sistema tan generalizado, tan estandarizado, es un producto de la falta de sentido en la vida de las personas, o las dos cosas se complementan? Porque yo diría que muchas personas no cuestionan esa falta de enfoque porque no vale la pena cuestionarte algo de lo que vos no estás claro, o si vos no tenés un rumbo específico al cual dirigirte, pues de nada de nada sirve cuestionarte lo que estás haciendo, ¿sí me entiendes? Porque no tenés claro, tú no exiges que te lleven hacia tus metas porque tú no sabes cuáles son tus metas realmente. Exactamente. Entonces, tú no pides que la universidad te dé lo que necesitas porque tú no sabes qué necesitas. Muy bien, ahí está. Entonces aquí es cuando el tema se pone un poco más complejo, diría yo, pero más interesante. Y es que esto, yo no consideraría que esto es solo una cosa de la universidad o de la educación, sino que es un problema que también viene desde la idiosincrasia postmoderna. Es decir, de todas esas dinámicas que se enmarcan la vida no tiene sentido, pues sí, ¿para qué más? O sea, no
no la inmediatez. Hay mucha tela para cortar en esos temas, pero yo creo que... Pero mira que en Latinoamérica es aún más complejo y sobre todo en Colombia, ¿sabes por qué? Porque la gente antes de preguntarse qué la hace feliz, ¿qué me da debe dinero? preguntarse qué me da dinero, con qué sobrevivo. Y no, eso es claro. Yo tengo un montón de amigos, ingenieros, arquitectos y demás que aman el arte y probablemente hasta más que uno, porque son capaces de mamarse lo que sea de arte porque les fascina el mundo y dicen, no, a mí me encantaría tal cosa, pero no puede, además los papás no se lo van a permitir, arte, es eso. Entonces, es un problema aún más complejo, porque la mayoría de la gente necesita preguntarse cómo sobrevivo antes de preguntarse realmente, ¿a mí qué me hace feliz? Y entonces, también hay mucha gente que termina en el arte, en las humanidades o en materias no afines con los números, precisamente solo por no ver números. Creo que en nuestra carrera pasa muchísimo eso. Vemos a muchos que están en cine simplemente por no ver números, o porque de pronto cine es lo menos, dentro del gremio artístico, es lo menos hippie que hay, ¿no? Como es lo que parece, podría tener más salida, en lo que a mis papás menos los va a escandalizar, por lo que pagarían un semestre, pero realmente no. Esto no me apasiona, hacer eso no me apasiona. No tener esa obsesión. Hay que tener esa obsesión, lo has dicho. Lo has dicho. Claro, eso, claro, si no, bueno, eso ya sería otro tema, pero tocadito por encima, no hay manera de que uno encuentre una salida en el arte para mí si uno no está obsesionado con esto. Porque al artista tiene que hacer la misma carrera que hace el médico, solo que sin paga, sin asegurarse y sin paga durante mucho tiempo de que va a ser retribuido. Entonces eso requiere una pasión, un amor bravísimo. El médico estudia 6 años, pero digamos que tiene casi seguro que va a salir y va a salir a ganar su sueldo. Sí. Va a tener sueldo. La carrera del artista muchas veces que ni siquiera es estudiada en academia, sino por fuera, es hacer mucho. Sus prácticas empiezan antes y todo eso que va haciendo es la carrera. Y durante todo ese tiempo, probablemente mucha gente te va a preguntar, bueno, ¿y vos qué estás haciendo? ¿Y vos qué o qué? ¿Cuándo producís? Probablemente estás haciendo la misma carrera, solo que es más fácil decir, no, estoy en la universidad haciendo tal cosa, que decir, no, acabo de sacar una muestra de arte que me costó 2 meses hacer, acabo de hacerme un cortometraje, un film minuto, porque eso pues yo lo puedo ir repartiendo, la gente va viendo a poquito mi trabajo. Sí. Es más complejo, sería otro tema. Sí, es mucho más complejo. Y retomando con lo que habíamos hablado antes sobre la pregunta que falla o falta en la vida de muchas personas y en la de el sistema educativo, porque de hecho es una anécdota muy curiosa que me acabo de acordar, y es que cuando nosotros estábamos en el colegio, odiábamos la materia de trigonometría. Y siempre el profesor salía a decir como, yo me espero todo lo que ustedes digan porque a mí ya me han preguntado mil y una vez, ¿por qué, profe, esto para qué me sirve en la vida? Y él no sabía cómo responder. Y la respuesta que él daba era, es lo que dice el Ministerio de Educación. O sea, decimos como... No, y es que ahí volvemos al asunto de la individualización tan necesaria. Exacto. Porque uno va a ver, y eso sirve para la vida, sí, sirve para la vida. Es decir, como un ingeniero, sin tener todas esas capacidades, va a poder montar un puente, necesita de todo eso. Ahí sí lo necesita, ahí sí. Pero lo necesita el ingeniero. Eso. Lo necesita el que. Entonces, el enfoque debe empezar antes de que lleguemos a grado 11 y tiremos la batuta esa para arriba. Sí, sí, ajá. La batola. No me acuerdo cómo se dice, el birrete. El birrete, hay que individualizarlo mucho antes. Hay que individualizarlo mucho antes porque al ingeniero sí le sirve. Al químico también le sirve muchísimo. Un montón de cosas que a otros que quizás no vamos por ahí, necesitamos es aprender a escribir muy bien, aprender a hacer ciertas cosas muy bien, otras cosas, pues sí nos van a servir. Y al ingeniero, ¿para qué le va a servir ciertas cosas como aprender a vocalizar? Y por si dan clases de teatro en algunos colegios que dan clases de teatro, ¿para qué le va a servir una obra de teatro?
se preguntaría él también. Entonces, volvemos al asunto de la individualización. Claro, el 70-80% va a decir, profe, ¿para qué me sirve realmente la servir para nada? Necesitas sumar, restar, multiplicar y dividir. Pues pare de contar. No más. Pero de pronto al ingeniero sí. El ingeniero necesita saber muy bien eso para que la universidad no le vaya a dar tan duro. Y para que a la hora de montar un puente no se le caiga, como nos caen varios. Sí. Hay que decirlo, nos han caído un par. Sí, hay que decirlo. Entonces, mira que hablando de ese mismo tema, me acuerdo que no me acuerdo dónde lo vi exactamente, pero sí, por ejemplo, en países en los que yo siempre bromeo, que son como aliens, que son como de otro mundo, normalmente los países escandinavos, Finlandia, Suecia, vos ves y empezás a analizar el sistema educativo de ellos y es un sistema completamente diferente, donde hay esa individualización, donde los niños no tienen que hacer tareas, o sea, es una cosa completamente diferente. Entonces... Y además focalizados al hacer, ¿no? Exacto. Más que a la academia formalizada, al hacer. Entonces, tú ves cómo funcionan los sistemas como Canadá, Alemania, Suecia, y allá la mayoría, y todo el mundo te va a decir lo mismo. Allá no te preguntan como cuántos títulos tienes, qué sabes hacer, para qué sos bueno. No, yo sé, entonces, pero es que a muchos latinos, incluso en Estados Unidos, a muchos latinos les funciona irse para allá porque acá aprendieron a ser carpinteros, aprendieron de plomería, y aquí pues eso todo el mundo es como, yo, ¿para qué? Yo necesito un título. Sí. Allá les va muy bien porque necesitan eso, ¿sabes? Te pago tanto por eso porque no todo el mundo lo sabe. Vos sabes cómo arreglarme el grifo, yo no sé. La practicidad. Es un poco interesante, ¿no? Porque hay un montón de profesionales con cartón que son muy malos. Hay que decirlo, interesante, ¿no? Sí, claro. No saben hacer. Entonces yo diría que esa idea, digamos, ortodoxa que se tiene de que vos para ser un buen profesional necesitas un cartón es completamente falsa. O para ser alguien en la vida tenés que tener un cartón universitario. Eso también está completamente... Pero sobre todo en Latinoamérica, porque hay una desconfianza laboral en la que yo no sé cómo comprobar que tú sabes. Sí, entonces yo necesito un cartón, que tú me muestres un cartón. Eso es una vaina más cultural que cualquier otra cosa, y es una vaina incluso política. Nuestra política está estructurada de esa forma para que el valor de las personas se dé en la cantidad de estudio y no en la calidad de su trabajo. Y eso se debe también a la falta de oportunidades laborales, porque ves, al haber tanta competencia y tanta poca gente que contrate, pues entonces hay que sumarse a la competencia. ¿Cómo me sumo yo a la competencia? Todo el mundo tiene un bachiller, entonces no sirvo. ¿Qué tengo que hacer? Un pregrado. Ya todo el mundo tiene un pregrado. ¿Qué tengo que hacer? Una especialización y así sucesivamente. ¿Ves cómo es una cadena tan profunda? Es una cadena profundísima. Desde donde el desempleo termina generando que la competencia sea puramente académica y no sobre las capacidades de tu labor, como sí sucede en otras partes, en especial en Canadá. Sé que en Canadá es, pero súper efectivo eso. La pregunta siempre es, ¿qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer? He escuchado varios testimonios, en especial el de un amigo. Bueno, en estos días vi en Facebook también uno muy parecido. El tipo aquí ha estudiado muchísimo, tuvo la oportunidad de estudiar mucho, es una persona de buena familia. Pero entonces él llegaba, y me contaba que llegaba ya a chicanear con eso, ¿no? Te iba a pedir un trabajo, no, mira. Y él me cuenta que la gente le queda como, ok. Y de nuevo la pregunta. Pero, ¿qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer? Sí. Entonces, imagínate, con todo lo que ha estudiado, te está hablando un man que a los 38 años ha estudiado, pero mejor dicho. ¿Qué le tocó hacer?
hizo primero un curso de fotografía, que eso era lo que más hablábamos, hizo después un curso de bartender, hizo después un curso de DJ. Y él dice, las 3 cosas me dieron más dinero del que podría darme mi profesión en Colombia. Wow. Y lo hacen vivir bien. ¿Qué sabes hacer? Wow. Es lo más importante. Y yo cuando he tenido que contratar, ¿Esa es tu no hago pregunta? la pregunta directa, pero entonces sí siempre lo mismo, empiezo a pillar. Dale, venite, dale, vení, o conversemos, y empiezo a pillar cualidades. Desde cosas tan simples como que se le caiga un lapicero a una persona ya y esa persona súper proactiva se levante, ve, mira, te entrego. Detalle. Eso me dice que yo te puedo colocar en atención al cliente y que soy una persona proactiva a solucionar cosas. Eso me sirve más. Sí, entiendo. Porque pasa mucho que hay gente que te llega, no, yo soy administrador de empresas, yo no sé qué, no sé qué. Y entonces seguramente aquí yo tengo para su empresa tal estrategia, pero a la hora de hacer no funciona porque no fluye. No saben solucionar problemas. Entiendo. Mira que ahora que lo mencionas con el ejemplo de Canadá, en estos días estaba hablando con un amigo que es pues está estudiando Derecho en la ICESI, y él me decía, pues estábamos conversando sobre la situación actual, sobre pues que la situación económica, sobre todo en Colombia, pues no está pues de la mejor manera. Y estamos hablando sobre que hay un superávit de abogados brutal y que la única manera que él haya para que lo contraten o que tenga la posibilidad es irse de Colombia, hacer una especialización en otro país como Francia y volver. Y él me decía, ve, si la única manera en la que a mí me puedan contratar aquí, siendo realista, es haciendo doble titulación, que ya de por sí mismo, y él mismo me lo ha dicho, es una locura, y irse del país, especializarse en Francia y volver. Y él dice, yo hago eso y aquí él, tal cual me lo decía, aquí me la chupan. O sea, aquí yo llego a eso y ya, o sea, yo digo, Fíjate que incluso hay especializaciones en otro país de Latinoamérica y por solo decir, no, es que la hice en Chile, la hice en Argentina, ya. Es una ventaja. Pero entonces ahí viene quizá lo más importante de toda esta conversación y sí, quizá lo más importante de toda esta conversación, y fue algo que debatí hace unos días con mi mamá. Y es que, si te das cuenta, esa es una rueda infinita, en el que incluso probablemente si esa persona no es una persona adinerada, esa especialización, pues se va a tener que endeudar para esa especialización y trabaja para pagarla y así sucesivamente. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces ahí es donde hay que cambiar el chip y es la única manera de que realmente podamos cambiar nuestra economía, refiriéndonos a la economía del país, nuestra economía personal y salirse de esa rueda de una manera brusca. Y es algo que ya, de hecho, lo que te voy a decir, vas a decir, y eso es lo que ibas a decir, porque es una tendencia, ya todo el mundo se la está pillando. Y es que absolutamente a todo lo que tengamos... ¿Cómo? Sí, no, dale, seguí. Absolutamente a todo lo que tengamos en la cabeza, cualquiera que sea el conocimiento, nuestro enfoque, nuestro propósito de vida, hay que meterle un chip empresarial. Y eso parece el tipo coaching, pero hay que convertir eso en emprendimiento. Es la única manera de salirse de esa rueda. Okay. No precisamente siempre hay que salirse de la universidad, que era mi debate con mi mamá, ¿no? Pero entonces, sea lo que sea que estés estudiando, hay que empezar a ver cómo convierto eso en empresa, teniendo en cuenta que yo también puedo ser una empresa, ¿no? Entonces, yo no, porque la discusión empezó por eso, porque yo decía, pero es que yo no encuentro admiración en una persona que me dice que va a hacer una y otra especialización y demás, y que ese va a ser su progreso. Sobre todo si es una persona de estrato 1 a 4. Pues yo le voy a decir, vas a vivir endeudado toda la vida, vas a llegar a los 40 y no vas a sentir el progreso que deberías, porque vas a decir, ok, sí, me puedo ganar 5 millones mensuales, es algo regular, normal. Sí. Por encima del promedio, pero normal. Pero resulta que ya se te han ido 200 millones de estudios. No has terminado ni siquiera de pagarlos, que es el caso de una amiga
en donde los dos papás, yo le contaba a mi mamá, los papás son unos tesos, han estudiado muchísimo, son unos tesos, son personas incluso reconocidas, se ganan incluso entre los dos, porque somos muy buenos amigos, entonces entre los dos un salario como de 15 millones de pesos, pero aún así no es suficiente para ellos y es más que normal y es entendible. Mi mamá me decía, pero pues es más que suficiente, no es la gran cosa, pero es suficiente. Decía, pero es que han estudiado demasiado. Son estudios, si los hubieran hecho en otro país, probablemente estaríamos hablando de $100,000, $200,000. Y acá son 15 millones. Y justamente ellos, curiosamente, porque ella me dijo lo que habían mandado a decir los papás, dicen que ese no es el camino. Y es rarísimo ver unos manes tan tesos y tan estudiados, justo ahora buscando emprendimientos, ya por ahí, admitirlo y por allí buscando a los 48, a los 50 años emprendimientos, ¿no? Porque va por ahí el asunto. La única manera de salirse de esa rueda es empezar a pensar como empresario. Empezar a pensar como empresario no siempre es tener la historia de Steve Jobs y salirse de la universidad y demás, no. Es empezar a pensar en un producto. Y tú puedes ser un producto, tu pensamiento puede ser un producto. Lo que sabes es un producto, parece una bobada y parece algo que todas las frases de Facebook dicen. Pero no lo es. Pero mucha gente realmente, por ejemplo, los idiomas, sale de la universidad de idiomas buscando que o los contrate algún colegio para enseñar inglés y español, o para irse del país a enseñar inglés y español, y no se han dado cuenta que si hacen sumas y restas, si con el tiempo a 6 meses, 1 año, logran conseguir la cantidad de clientes suficiente, de manera individualizada y personalizada, se van a ganar muchísimo más. Es que de hecho, la mayoría de la gente no hace cuentas porque no le interesa, pero a pesar de que es bien complicado vender un producto, si tú te pones a ver, vendiendo muy poco, tú te haces lo que te da un mínimo y no estás las 12 horas. Es cierto, y la gran diferencia, la gran diferencia es que cuando a ti te contratan a 3 meses, 6 meses, 1 año, lastimosamente como en Colombia casi siempre a 6 meses, y te dicen te va a pagar $1 millón mensuales, tú ya tienes asegurado $1 millón, 6 millones de pesos. Tú ya sabes que en 6 meses tienes 6 millones de pesos, ni un peso más. La diferencia, a pesar con tu emprendimiento, tu negocio, es que puede que muchos días no vendas nada, pero la diferencia es que eso en vez de bajar puede crecer. Aquí en el negocio siempre va a suceder esto, súper estable. Esa es la estabilidad que le estabilidad falsa, diría yo. Estabilidad completamente falsa. Porque en Colombia el 45% de los contratos no se renuevan y hay mucha gente contratada por prestación de servicios. O sea, que es una estabilidad súper falsa. Una estabilidad súper falsa. Diferente, y vos con 100,000 pesos puedes empezar a comprar algo. Yo tengo una entrevista por ahí que le hice a uno de los empresarios más exitosos que conozco, que tenía que hacer un trabajo, y empezó a generar un interés compuesto. En vez de meter los 100 de nuevo, invierto los 120 y me doy la pela otro mes con eso. ¿Ves la diferencia? Sí. Que mientras que aquí lo que va a suceder es esto, y cae, y yo porque tengo como ejemplos muy cercanos de gente que lleva 30, 40 años trabajando, entonces ya relajado, dijo estabilidad por vida, incluso cogen deudas grandísimas porque creen que los van a contratar otros 10 años, y resulta que de la nada la empresa les dice, hasta aquí llegamos. Lo siento, 10 millones de pronto de liquidación, pero pues no vamos a vivir toda la vida. A menos que el empresario sea tu papá, ¿sí? Tú no sabes cuándo te van a despedir. Imagínate la inestabilidad de esa estabilidad falsa. Y es mentira que todos los emprendimientos terminan en situaciones millonarias. De hecho, es como el primer chip que hay que quitarse para no desanimarse. Pero sí es cierto que la mayoría de los emprendimientos te pueden dar más que $1 millón. Y con la posibilidad de que en vez de bajar, pues vas a crecer. Hay posibilidades de crecer. En vez de menos clientes, lo más probable es que haya más clientes. Así sea 1 por año. Imagínate 1 por año a 5 años, va creciendo la vaina, ¿no? Pero la gente decide verlo de una manera distinta. Claro. Y la meten ahora, tampoco es como que vamos a juzgar a la gente que está en la academia. De hecho, yo estoy. ¿No? Pero entonces, ¿por qué? Porque sí, mientras tanto hay que hacer algo con la vida. Si a ti en ese momento en tu casa te exigen estudiar, estudia. Si tú lo ves como una necesidad, que de hecho yo sí lo siento, la verdad,
como una necesidad tener algo de preparación, de sustento, dale, no es no estudiar, es cambiar el chip para que lo aprendido no se convierta en la manipulación y materia prima de otra persona, sino una manipulación y materia prima de tu persona. Claro. Y mira que... Además, podemos empezar con cualquier producto, o sea, sí, un montón de productos. Uno, porque yo la verdad lo acepto, uno con el tiempo va cogiendo penas bobas. O de pronto sí, uno va cogiendo penas bobas, pero realmente si uno se pusiera, uno dice, o sea, yo compro, ¿qué me viene a la cabeza? Ya, 4 botellas de aguardiente salen como a 120.000 pesos al por mayor. ¿Quién no toma aguardiente? Se la ofrezco a 4 amigos. Ve, si vas a tomar el sábado, me la compras a mí que tengo 4 botellitas. Y que le saqué 10.000, 20.000 pesos. ¿Me entendés? Como que uno porque lo hace a gran escala. Por eso creo que ya va a tocar volver a lo mismo. El asunto del licor, creo que ya va a tocar volver a lo mismo. Pero entonces, ¿ves? Es la mentalidad del emprendedor. Sí. La mentalidad, sobre todo empresarial. Exacto. Comprar barato, comprar, vender. Simplemente ganar para comprar. Claro. Brutal lo que acabas de decir. Y yo creería que ya para terminar quisiera mencionar dos cosas que tengo aquí en la mente y que me he esforzado para no olvidar. Y es que una de las cosas que yo no estoy de acuerdo con respecto a ya no es solo el sistema educativo, sino el sistema laboral. Y es que primero vos no estás en control. Primera objeción que tengo yo. Y eso es algo que a mí me causa una incomodidad horrible. O sea, solamente la idea de que vos sabes, puede sonar incluso paradójico, que vos sabes que al final del mes vas a tener cierta cantidad de dinero, eso me causa, es una sensación horrible, porque es decir, como que, y si te pones a analizar un poco el tema, vos no estás cambiando tu valor como profesional, sino que estás cambiando tu tiempo. O sea, vos podés puedes hacer que las ventas de la empresa crezcan un 300%, pero a vos no te van a pagar al final más. ¿Sí me entendés? Entonces no estás cambiando. De hecho, a mí esa incomodidad, sí. A mi parte de ese asunto empresarial, me surge una incomodidad. Un tío tenía un almacén muy grande y en ese entonces pues yo tenía no era de pronto tan serio, era más entrenador, precisamente me habían criado toda la vida para los negocios. Entonces yo vendía muchísimo. Entonces yo decía como que, este man está muy bien económicamente, que es mi tío. Económicamente está muy bien. Yo, pues de pronto no tenía la edad para eso, pero desde tenía como 12 años, pero entre ahí ya estaba en comodidad. Yo decía, a ver, esta zapatilla, yo sé que la compra a 30.000, la está vendiendo a 120, pero 120 es lo que él me paga a mí en toda una semana. Entonces, ¿cómo así? ¿Me entendés? De esa incomodidad, ¿cómo así? Exacto, sí, ¿Por qué sí, así? Sí. Exacto. Sí, y le vendía, y claro, como era cero penoso, y venía con toda esa estructura fresquita de los negocios, pues entonces vendía resto, le vendía bastantísimo. A punto de mi tío es un man re jodido y ya me trataba hasta bien por eso, ¿no? El vendedor. Pero no me parecía justo. Luego miraba el completo y no era ni el 1% de lo que él se vendía en el día. Lo que él me pagaba a mí no era ni el 1% de lo que él se vendía en el día. Entonces surge esa incomodidad, ¿no? Claro. Parte de ahí. Sí, parte de ahí. Y además, el problema, yo diría que se vuelve más complejo aún cuando te das cuenta que como vos estás cambiando tu recurso más valioso. O sea, es algo completamente estúpido, diría yo. Y no lo digo con el ánimo de juzgar, sino que en realidad nadie nos ha enseñado esto, ¿sí me entendés? Que vos en un trabajo común y corriente, vos primero el tema de la seguridad falsa y además que vos estás cambiando tiempo por dinero. Un recurso que no se puede retornar jamás por tiempo. Y bueno, esto también tendría que ver con física cuántica o cosas así, pero
Solo asumamos que el tiempo existe y que no es una invención humana, pero sí, es completamente ilógico. Entonces, me parece que ha sido una charla muy interesante, amigo mío. ¿Tienes algo De hecho, para decir? la pandemia, justo leía un artículo hace poquito de Santos Caballero en el que demostraba que la pandemia dejó al descubierto unas vainas muy, muy bravas de las mecánicas laborales. Uf. Porque resulta que muchos tienen empleados desde la casa, esos empleados cumplen con su producción cualquiera que sea, pero cuando tú vas y le preguntas a ese empleado cuánto trabajó, resulta que te dice que trabajó 2 horas y sigue cumpliendo, ¿no? Entonces Claro. eso le hizo pensar, eso en Estados Unidos en ese momento es un debate laboral muy fuerte y muchas empresas están haciendo unos cambios súper drásticos que me dan hasta miedo, no sé cómo les vaya a salir ese experimento, pero se dieron cuenta de que hay mucha gente que la mecánica laboral regularmente es un asunto de cumplimiento, de sentarse a calentar el puesto y cumplir con horas de trabajo. Qué triste. Tiempo. Es que es un asunto muy pupitrero, ¿no? Muy escuelero. Cumplir con las horas, pagar las horas de mi trabajo. Entonces mucha gente lo que está haciendo está replanteando esas cosas, porque la pandemia demostró que no siempre es necesario que el trabajador esté ahí, que las 8 horas muchas veces simplemente agotan y ya simplemente hacen que el trabajador sienta agotamiento y que entre en depresiones bravísimas por el estrés, pero podría cumplir de otra forma. ¿Tienes algún mensaje para los suscriptores de este hermoso proyecto, amigo mío? No, creo que lo que ya dije, cambiar el chip y cambiar el chip de una mentalidad laboral por una mentalidad empresarial. Muy bien. Eso es realmente apoyar la economía de tu país y sobre todo la tuya. Porque y suscríbanse. Y suscríbanse. ¿Qué, perdón? Sí. Y suscríbanse a este canal. Suscríbanse. Bueno, hermano. Gracias por la invitación, Juanpa. Muchas gracias por estar así aquí. Conversamos nosotros siempre. Literalmente. Conversamos como conversamos siempre. Sí, literalmente. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejar tu comentario y tu like. La mejor manera en la que nos puedes ayudar es suscribiéndote y activando la campanita si quieres descubrir tu potencial por medio del pensamiento crítico. No olvides que en la descripción está tu regalo, 50 ebooks completamente gratuitos de desarrollo personal, marketing y emprendimiento. No siendo más, nos vemos en el próximo video. Adiós.